Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Sabemos que usted está esperando con ansias saber cuál es el tema central de la noche. Para nosotros es una verdadera bendición poder compartir con ustedes un tema que realmente es de gran importancia para nuestra salud. Nadie está exento, y siempre lo menciono, de tener cualquier tipo de enfermedad, incluyendo de la que vamos a hablar, acerca de las enfermedades vasculares en la retina, para hablar, o oclusiones vasculares en la retina más bien. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Bani Corrales. Él es oftalmólogo con una subespecialidad él es retinólogo y ha estudiado en la Universidad de México. Él nos va a contar un poco acerca de su trayectoria. Y él estudió también oftalmología y su subespecialidad en la Ciudad de México. Está aquí ahora en nuestro país sirviendo con gran amor en varios lugares y centros donde lo llaman, y por supuesto en el lugar sede donde él está dando su consulta, CEDOA. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Un placer estar con ustedes en esta noche para platicar de este tema que espero que sea de mucha utilidad para cada uno de los pacientes. Doctor, háblenos un poco acerca de su subespecialidad. ¿Qué es un retinólogo? ¿Cuáles son las funciones que tiene? Ya que, como han escuchado los televidentes, y es importante educar a la población. Incluso muchos médicos a veces no sabemos de varias subespecialidades médicas, más cuando no son muy cercanas a nosotros. Pero sí existen muy pocos retinólogos en nuestro país, y es necesario que usted conozca y cuándo acudir a un retinólogo. Doctor. Claro que sí. Antes que retinólogo somos oftalmólogos, no es una subespecialidad, como usted bien me lo mencionaba, que nos enfocamos en las enfermedades de la retina. El ojo tiene varias partes, lo podemos dividir en segmento anterior y segmento posterior. En el segmento posterior, pues la parte más importante del ojo tenemos la retina, que es un tejido sensible a la luz, capta todas las imágenes y luego son transmitidas al cerebro para ser interpretadas en la corteza visual del cerebro, ¿no? Entonces nosotros como retinólogos vemos todas las enfermedades, ya sean vasculares, como las que vamos a hablar hoy, enfermedades infecciosas, desprendimientos de retina, y todas las patologías que tengan que ver con la retina, pues son las que se tratan por un especialista. ¿Realiza cirugías un retinólogo? Claro que sí. Como mencionaba, los desprendimientos de retina quizás son las cirugías que con mayor frecuencia hacemos. Agujeros maculares, patologías de la mácula, también sangrados, hemorragias en la cavidad vítrea. Básicamente son las cirugías o algunas complicaciones de algunas cirugías del segmento anterior. Es una cirugía de catarata complicada donde hay desplazamiento de fragmentos a la cavidad vítrea, entonces también eso se encarga un retinólogo de solucionar. Por ejemplo, un paciente que tenga retinopatía diabética, ¿tendría que visitar a un retinólogo? En realidad todo oftalmólogo tiene que estar en capacidad de diagnosticar las retinopatías diabéticas o otras enfermedades de retina también, pero llega un momento donde el manejo debe de ser especializado, y es ahí donde entramos nosotros los retinólogos. Retinopatía diabética es quizás la patología que más nosotros vemos en nuestros países, ¿no? La epidemia, la pandemia, que ya consideramos lo que es la diabetes mellitus. Hay muchos pacientes que están teniendo complicaciones a nivel ocular por la diabetes, ¿no? Entonces, definitivamente esa es de las enfermedades que más nosotros tratamos, ¿no? Ya sea con procedimientos como la fotocoagulación con láser, o incluso cirugías, ya hablando de una vitrectomía, que esa es la cirugía que podemos decir que realiza el retinólogo con mayor frecuencia, es la vitrectomía. ¿Cuál es el límite donde el oftalmólogo puede referir al retinólogo a un paciente con retinopatía diabética? Sí, en el mundo ideal deberíamos de tener nosotros, cuando tenemos suficientes especialistas y subespecialistas, el paciente debe ser referido en el momento donde ya requiere un tratamiento o antes de que empiece a tener disminución de la visión, ¿no? Hablando de específicamente ese tema que ya lo tocamos en alguna plática anterior. Entonces hay oftalmólogos generales que tienen un entrenamiento, y quizás aquí por la deficiencia o por la falta de retinólogos en años anteriores, hay muchos oftalmólogos generales que tienen la capacidad y la capacitación para poder atender. Pero definitivamente cada oftalmólogo
sabrá en qué momento es el momento indicado. Y si usted tiene la posibilidad de ir ya con un diagnóstico de retinopatía diabética y buscar el retinólogo, pues sería lo ideal, ¿no? Porque nosotros estamos entrenados para el tratamiento de ese tipo de enfermedades. Doctor, ¿qué es una oclusión vascular en la retina? Por supuesto que es el tema el cual usted ha venido el día de hoy para poder informar a toda la población. Claro que sí, las oclusiones vasculares, estamos hablando acerca de los vasos sanguíneos, ya sean venas o arterias, que se van a tapar o se van a ocluir en algún momento, y en este caso en la retina. Sabemos que la retina es uno de los partes del cuerpo que más circulación tiene, más demanda de sangre tiene, y por eso tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces, hay algunas enfermedades que pueden generar oclusiones de estos vasos, ya sean de las venas o de las arterias en la retina. La mayoría de las veces las oclusiones vasculares son secundarias a enfermedades sistémicas, no a una enfermedad propia del ojo como tal. Nosotros tenemos la ventaja como oftalmólogos, como retinólogos, de poder ver en realidad cuando tenemos una patología, la podemos ver, no tenemos que hacer algún estudio o análisis de sangre para poder darnos cuenta, como cuando tienes alguna enfermedad, digamos, en tu hígado. Entonces, aquí nosotros lo podemos ver mediante un estudio de fondo de ojo, y me gusta empezar mostrando una imagen donde nosotros podemos, para que la gente sepa qué es la retina. En esta fotografía nosotros podemos ver lo que nosotros vemos como oftalmólogos cuando hacemos un estudio de fondo de ojo, cuando dilatamos la pupila, y podemos ver la retina como de un color anaranjado, que es, les explico a mis pacientes, como un tapiz, una telita muy delgadita que tapiza la parte interna del ojo. Ahí podemos ver en esta imagen cómo se mira una retina sana. Vemos también estas líneas rojas o estos tubitos rojos que son las arterias y las venas, y esas son las que dan el aporte de sangre, el aporte de oxígeno a este tejido especializado. Y bueno, cuando nosotros tenemos una oclusión, ya sea en una vena o en una arteria en la retina, entonces vamos a tener ciertas manifestaciones que ya vamos a ir hablando ahorita más adelante. Y si seguimos viendo una imagen más adelante, podríamos ver cómo nosotros vemos una oclusión de una rama de una vena de la retina. ¿Okay? Siempre le pongo en la parte de abajo la imagen cómo se mira un ojo normal, como un ojo sano, una retina sana, y podemos ver aquí unas hemorragias que están en la retina, sobre la retina y a veces bajo la retina, que nos dicen que en esa zona no hay una circulación adecuada, porque hay una oclusión, un trombo, un coágulo está ocluyendo el vaso sanguíneo, y entonces la sangre no circula en una forma adecuada. Esta es una oclusión de rama de vena de la retina, que es una patología bastante frecuente. De hecho, es la segunda patología o la segunda enfermedad de las enfermedades vasculares de la retina. Después de la retinopatía diabética, una oclusión de rama de vena es la segunda patología en frecuencia, ¿no? Tienden a tener una disminución de la visión que es en forma abrupta, no es tan marcada como la es en las oclusiones de vena central de la retina, que es la siguiente imagen que vamos a ver. Veamos a ver cómo ahora, si podemos pasar la siguiente imagen, las hemorragias están diseminadas en los 4 cuadrantes de la retina. Podemos ver cambios en los vasos sanguíneos, que normalmente es un vaso con un trayecto un poco más rectilíneo. Aquí podemos ver cómo se empiezan a ver tortuosos los vasos, ¿no? Están en una forma zigzagueante el trayecto de los vasos sanguíneos. Tenemos una inflamación o un edema de la cabeza del nervio óptico, que es la parte circular que se mira de color amarillento. Tenemos también, en algunos casos, vemos pequeños infartos de una capa de la retina, la capa de fibras nerviosas, que se miran como manchas algodonosas. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Cuando usted llega con una disminución de la visión al consultorio, nosotros dilatamos la pupila y podemos decirle, usted tiene una vena tapada, porque estamos viendo esas manifestaciones a nivel del ojo. Vamos a ver la que sigue, para ver otra patología de las oclusivas, y vamos a mencionarlas todas en general y después vamos a ir haciendo apuntes acerca de cada uno de ellos, ¿no?
Mientras tanto, doctor, tenemos algunas preguntas para usted. Una de ellas es relacionada con los probables síntomas que presenta un paciente con una oclusión vascular en retinopatía diabética. Bueno, oclusiones vasculares es una patología, una entidad, y las oclusiones y la retinopatía diabética es otra. Pueden estar al mismo tiempo, ¿cierto? Pero en un paciente que tiene una oclusión, digamos, venosa, el síntoma principal del paciente es una disminución indolora. El paciente no le duele. De repente, usualmente al amanecer se dan cuenta que ya no miran como estaban viendo el día anterior, ven borroso. Dependiendo de la magnitud de la oclusión, si es una oclusión de vena central de la retina, que podemos dividirla en dos, unas que son isquémicas y otras no isquémicas, dependiendo la magnitud de la oclusión y qué tanta parte de la retina se está quedando sin oxígeno. Así va a ser la manifestación de la agudeza visual. Hay pacientes que apenas ven un poquito borroso y hay otros que de plano ya no miran más, que cuentan dedos a cierta distancia. Le pones cuántos dedos veo aquí, lo cuentan a 1 metro básicamente, ¿no? Entonces, dependiendo también si tenemos una oclusión de rama de vena, si hay una afectación de una rama que va hacia la mácula. La mácula es la parte de la retina que nos da la mejor discriminación de las imágenes, ¿no? Es la parte central de la retina, y si tenemos una afectación de la mácula, entonces vamos a tener también una visión borrosa. ¿Cuál es la diferencia entre un defecto refractario y una oclusión vascular? Un defecto refractario. Sí, un paciente, bueno, de los que comúnmente ven los médicos oftalmólogos, ya sea miopía y sí. Esos son defectos refractivos. Los defectos refractivos, usualmente el paciente no presenta una miopía en una forma abrupta, es decir, ayer me acosté viendo bien y hoy veo bien, ¿no? El paciente miope usualmente tiene una dificultad para ver de lejos, pero suele ver muy bien de cerca. Ese es un paciente miope. El paciente hipermétrope, dependiendo de la magnitud de la hipermetropía, presenta visión borrosa tanto de lejos como de cerca. Y el astigmatismo, que es la otra defecto refractivo, también puede ver borroso de lejos, de cerca. Y la diferencia es que el astigmatismo, la hipermetropía, la miopía, los defectos refractivos no se presentan en una forma abrupta. El paciente tenía una visión borrosa ya con mucho tiempo, ¿no? Y que, bueno, usualmente corrigen con lentes. Es otra cosa que te puedes dar cuenta. Si tú miras borroso y te pones anteojos y miras bien, entonces no hay problema. Pero si con tus propios lentes que ya tenías graduados de repente ya no estás viendo bien, el problema no son los anteojos, ¿no? Ahí hay algo malo, porque ayer sí mirabas bien con esos lentes y hoy ya no. Entonces ahí tenemos que investigar cuál es la causa. No todas las causas de visión borrosa van a ser por lentes, ni van a ser oclusiones vasculares, ¿verdad? Pero por eso tienes que ir con tu médico para que te diagnostique, para que te revise y te diga exactamente qué es lo que te está produciendo la disminución de la visión, que en este caso van a ser disminuciones abruptas. Un paciente que miraba bien el día anterior que miraba bien y que al día siguiente ya amanece con una visión bastante disminuida. ¿Todos se manifiestan de esa manera o existen algunos que es de manera progresiva? Si hacemos una diferenciación con las oclusiones arteriales, sí podemos tener, es decir, se presentan en una forma más insidiosa las oclusiones venosas. Puede ser que va aumentando un poquito, empiezan a ver borroso y va a ir aumentando un poco, cada día un poquito más, si no le damos tratamiento. Y en las oclusiones arteriales no, esa es una disminución de la visión súbita y mucho más marcada la disminución de la visión. Con esta respuesta nos vamos a una breve pausa comercial. Continuamos con más información en Avances en Salud. Gracias por su fiel sintonía. Realmente es un tema muy interesante para toda la población. Preste atención porque de este tema realmente usted puede sacar muchas conclusiones y sobre todo hacer medicina preventiva. Como siempre, es más valiosa, más efectiva y decirle que sí, existen complicaciones relacionadas con las oclusiones, pero el doctor más adelante le hablará acerca de la prevención de todo esto, ya que la mayor parte de las oclusiones, él nos va a contar si esto podría ser reversible, si se podrían prevenir. Esto depende obviamente de cada una de las patologías de las cuales nos está comentando. Doctor,
¿Un paciente que tiene un tumor cerebral que afecte el nervio óptico podría tener una oclusión vascular? No sería la presentación como que habitual, ¿no? Un tumor cerebral no es usualmente, vaya, eso, la afectación es directamente la afectación al nervio óptico y a la vía visual, dependiendo de la ubicación del tumor, pero no es las causas principales de una oclusión vascular. Usualmente tenemos asociadas las enfermedades como la hipertensión arterial, que es una enfermedad que mucha gente padece, ¿no? Enfermedades secundarias a los niveles elevados de colesterol, las dislipidemias, la diabetes mellitus, definitivamente. Entonces, esas son básicas las enfermedades que principalmente pueden predisponer a un paciente a tener una oclusión vascular. Y ya que hablo de este tema, doctor, ¿qué tal si le dice a toda la población o les comento un poco más con respecto a la oclusión vascular en la hipertensión arterial? Igual se manifiesta, como usted nos había mencionado inicialmente, con la pérdida súbita de la visión, y cuáles son los probables requisitos o más que todo el tiempo que tiene que pasar un paciente para poder desarrollar una oclusión vascular, porque existen miles de personas hipertensas, pero no todas las desarrollan. Claro, las disminuciones de la visión secundarias a hipertensión arterial en forma aguda son esos que tienen esas emergencias hipertensivas, crisis hipertensivas. Su presión sube tanto en un periodo corto que genera daños en la retina, en la coroides, en el nervio óptico y te pueden quitar la visión. Y al momento de controlar la crisis hipertensiva, en un periodo de tiempo la visión puede recuperarse, ¿no? En las oclusiones vasculares, los cambios son cambios por la hipertensión crónica, es decir, por el tiempo que tienes viviendo con hipertensión se van generando daño no solamente en los vasos de la retina, se generan en todos los vasos del cuerpo, ¿no? En todas las principalmente arterias en todo el cuerpo. Y pues usualmente cuando hablamos ya de oclusiones arteriales, las oclusiones vienen por émbolos que se desprenden de las arterias carótidas que tienen una placa de ateroma, que es ese engrosamiento, ese acúmulo de grasa en las paredes de las arterias, o también de problemas cardíacos. Y esa es la relación que tenemos entonces con las oclusiones vasculares y los problemas del corazón, los problemas cardíacos, ¿no? Un problema en tu corazón, en las válvulas cardíacas, puede hacer que se forme o que se desprendan ciertos émbolos que van a ser básicamente de tres tipos, de fibrinoplaquetarios, o son de colesterol, o son de calcio, y esos van a ocluir las arterias en la retina, que puede ser la arteria central o la arteria o una rama de arteria. Y me gustaría presentar las otras dos imágenes que tenemos ahí para que vean la diferencia entre las oclusiones venosas y las oclusiones arteriales. Fíjense, en las oclusiones venosas mirábamos un ojo o una retina con muchas hemorragias, porque el problema es que al estar ocluida la vena, toda la sangre que tiene que salir del ojo no puede llevar ese trayecto, entonces hay una estasis, se acumula y aumenta la permeabilidad de los vasos y se empiezan a inflamar la retina y se empieza a llenar de hemorragias. En el caso de las oclusiones arteriales, lo que no tenemos es, no llega sangre. No es que no está saliendo, no está llegando sangre, la sangre oxigenada, y aquí podemos ver una retina pálida totalmente, ¿no? Y podemos ver inclusive en la rama arterial superior cómo tenemos ahí bien marcados esos émbolos que nosotros decimos, que es lo que está ocluyendo los vasos, ¿no? Entonces, esta sería una oclusión de arteria central de la retina, que esto lo que nos va a dar va a ser un infarto de las células de la retina, de los fotorreceptores. Después de cierto tiempo de permanecer las células de la retina sin oxígeno, porque no hay aporte de oxígeno, está ocluido las arterias que llevan la sangre oxigenada, entonces va a haber una muerte permanente. ¿Qué es lo que sucede en el corazón o qué es lo que sucede en el cerebro también cuando tenemos una embolia, cuando tenemos un infarto, ¿no? Esas arterias que se ocluyen y que no permiten el paso de la sangre oxigenada. Y la que sigue tendríamos una imagen de la siguiente imagen, una oclusión de una rama arterial, nada más. Está muy focalizado, no tenemos toda la retina sin oxígeno, sino nada más esa rama, y es ahí donde podemos ver donde están las flechitas, esa zona de la retina que está pálida.
La diferencia de las oclusiones venosas y las oclusiones arteriales es que en las oclusiones venosas podemos nosotros con tratamientos adecuados y entre más temprano se instaura el tratamiento, poder tener una mejoría de la visión, ¿okay? Una recuperación importante de la visión, pero requieren tratamientos por tiempos prolongados. En las oclusiones arteriales, si es una oclusión de arteria central de la retina, muy difícilmente el paciente va a recuperar una visión útil, podemos decir, ¿no? Si es una oclusión de arteria central. Si es una oclusión de rama, todo depende si esa rama tenía compromiso con la mácula o no, ¿ok? Entonces, son mucho más catastróficas, visualmente hablando, las oclusiones arteriales. Y si el paciente tiene una oclusión arterial, eso nos da un pronóstico. Muy pocos pacientes, o el promedio de vida, la sobrevida de un paciente con una oclusión arterial es a los 5 años y medio. Entonces estamos hablando que es un paciente que tiende, si no se trata en forma oportuna, un riesgo alto de morir en los siguientes años, en los siguientes 5 años, ¿no? Es por eso que es importante, nosotros hacemos el diagnóstico de las oclusiones vasculares, venosas, arteriales, pero tenemos que inmediatamente remitir al paciente con un médico internista, con un cardiólogo, para que le haga la evaluación y vea de dónde están saliendo los émbolos, por qué se formaron los trombos que taparon la vena, el émbolo que tapó la arteria, porque podemos ayudar al paciente a tener una mayor sobrevida, ¿no? Si diagnosticamos el problema de base. Esto no es una manifestación aislada en el ojo, sino es una manifestación de una enfermedad, sistémica, ¿ok? Y hay algo que está pasando en tu cuerpo que en este momento generó un problema en tu ojo, pero ¿qué pasa si ese émbolo sigue un poco más arriba y se va para el cerebro, ¿no? Entonces tenemos ya un accidente cerebrovascular, una embolia. Es por eso la importancia de esto, y es por eso que tenemos que remarcar qué es lo que produce las oclusiones vasculares. La mayoría de las veces son hipertensión, muchos años, entre más tiempo tienen viviendo con hipertensión, cuando tenemos problemas con el colesterol, y enfermedades como la diabetes, y hay otras enfermedades donde aumenta la viscosidad sanguínea que también predisponen a la formación de trombos, etcétera. Hay muchas otras cosas, pero básicamente a mí me gustaría remarcar esas tres: diabetes, mellitus, hipertensión y problemas con el colesterol, porque son cuestiones donde nosotros podemos trabajar fácilmente en forma preventiva, ¿no? Existen varios pacientes, doctor, que tienen crisis hipertensivas, de las que usted nos mencionó, pero son asintomáticos. ¿Qué pasa con esos pacientes? Puede ser que el deterioro tal vez no sea súbito de la visión, pero sí sea acumulativo, como usted lo estaba mencionando, hasta que presentan una franca disminución de la visión. Claro, la hipertensión, por eso se le conoce como el asesino silencioso. Tú te sientes bien, pero no sabes que adentro está algo que está dañando todos tus vasos, tus arterias. Una arteria sometida a presiones elevadas por mucho tiempo va haciendo cambios que son cambios ya permanentes. Las paredes de esa arteria se van engrosando para no romperse, para tolerar esa presión a que están siendo sometidas. Existe normalmente una presión que nuestros vasos sanguíneos están diseñados para tolerar, pero cuando esa presión es arriba de esos valores, entonces se van generando esos cambios adaptativos en esos vasos para poder tolerar esas presiones, y esos son los que van a generar o nos van a predisponer para esto, para las oclusiones vasculares, para los infartos. En las oclusiones de rama, nosotros tenemos lugares en la retina donde las arterias pasan sobre las venas, y cuando tenemos una arteria, una arteriola engrosada ya mucho por la hipertensión, eso lo vemos en las retinopatías hipertensivas, entonces eso nos va a ayudar a que esa arteria pues esté haciendo presión sobre la vena, y es más fácil que haya una oclusión o que haya cambios en el flujo de la sangre, genera turbulencia, y en esas zonas de turbulencia hay daños en las capas internas de las venas, en el endotelio, y eso va a generar los trombos. Entonces todo viene como consecuencia de esos cambios que existen en los vasos sanguíneos producidos por la hipertensión. En el caso de las oclusiones arteriales, la acumulación de placas de colesterol en los grandes vasos, y que de ahí se desprende después uno de estos fragmentos de colesterol, y obviamente se va a detener dentro de los vasos más pequeños, ¿no? Que en este caso serían los vasos retinianos, y
pues nos van a generar lo que ya mencionamos, una pérdida de la visión, que en las oclusiones arteriales puede haber una pequeña mejoría, pero nunca se recupera una visión de buena calidad, por decirlo de una forma. Y en las oclusiones venosas requiere tratamientos prolongados. Son tratamientos cuando tienes una oclusión de vena central de la retina, tú requieres un seguimiento que va por ahí de los 2 años, 2 a 3 años, porque necesita que el cuerpo forme venas accesorias para sacar toda esa sangre que está acumulada, y hasta que eso no sucede, entonces permanece la acumulación de líquido, permanece la inflamación, que en las oclusiones vasculares es básicamente lo que quita, las oclusiones venosas, perdón, es lo que quita la visión, es el edema, es inflamación, es líquido acumulado en las capas de la retina, que lo tratamos con ciertos medicamentos, inyecciones, que eso sí me gustaría mencionarlo porque quizás alguno de nuestros pacientes ya recibió ese diagnóstico y le dijeron, le mencionaron que necesita un tratamiento con inyecciones y no entiende el por qué, ya lleva 4, 5, 6 inyecciones, no se le ha explicado quizás, o él no lo ha percibido en forma clara, de por qué tienen que estarse reinyectando y reinyectando y por qué su visión mejora, pero al dejar de inyectar vuelve a disminuir. Entonces, si tenemos tiempo ahorita o en el siguiente bloque, podemos mostrar esas imágenes para que ustedes puedan ver qué es lo que pasa en la retina de un paciente con una oclusión vascular. Así es, doctor, después de esta breve pausa comercial. Quedamos pendientes en el segmento anterior de hablarle un poco con respecto al tratamiento. El doctor nos dio un pequeño avance, pero sabemos que muchos televidentes están en sintonía y se hacen preguntas como, por ejemplo, un paciente que ha recibido tratamiento con resultado exitoso, ¿podría ser de que el paciente vuelva a recidivar con un evento de oclusión vascular? Sí, claro. El tratamiento de las oclusiones vasculares, desgraciadamente no podemos nosotros ayudar a destapar la vena o a destapar la arteria. En las oclusiones arteriales, cuando se diagnostican a tiempo, cuando el paciente llega a tiempo, con menos de 24 horas a la consulta, es decir, en el momento en que notó la disminución, llega con el oftalmólogo, hay ciertas medidas que nosotros podemos hacer para tratar de que ese émbolo se movilice y se destape y se recupere la circulación. Después de cierto tiempo, ya sin aporte de oxígeno, hay daños irreversibles, ¿no? Entonces, consisten en hacer masajes sobre el ojo, bajar un poquito la presión del ojo, la presión intraocular, para tratar de que pueda haber un poquito de movimiento, se desplace ese émbolo, ¿no? Hay que decirlo, la mayoría de las veces no se consigue. Se han intentado cirugías inclusive para poder hacerlo y eran más las complicaciones que el beneficio. Entonces, en una oclusión arterial tiene que llegar el paciente a tiempo y aún así, aún con tratamiento, el pronóstico no es bueno. En las oclusiones venosas el asunto es diferente. Tampoco vamos a quitar el trombo, esa vena está tapada, no podemos destaparla. Un trombo hablamos que es un coágulo básicamente, ¿no? Se intentaron con terapias para disminuir, para deshacer esos coágulos, pero se veía que aumentaban más bien los riesgos de sangrados a otro nivel, a nivel cerebral. Entonces eran más las complicaciones que el beneficio que se estaba generando. Entonces, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo que quita la visión básicamente en una oclusión vascular, una oclusión venosa de la retina, es edema en la mácula. Aquí estamos viendo el perfil en la parte de abajo, el perfil de la retina o de la mácula de un paciente sano, y en la parte de arriba vemos lo que sucede ya en un paciente que tiene un edema macular establecido, una inflamación de la mácula, en este caso consecuencia de una oclusión venosa. Se empieza a llenar de líquido, ahí podemos ver espacios en la retina que no están presentes en la imagen de abajo, que son líquido acumulado. Como les decía, una vena que está obstruida no permite que salga la sangre y entonces empiezan a aumentar la permeabilidad de esos vasos donde esa sangre está acumulada y se empieza a llenar la retina de líquido, ¿no? Entonces el tratamiento consiste en tratar de sacar el líquido. Después de mucho tiempo, es importante saberlo, después de mucho tiempo, meses, de que usted tiene una inflamación en la retina, que tiene esos espacios llenos de líquido ahí,
aunque quite el líquido, después va a haber un daño irreversible. También las células de la retina se van a dañar. Entonces, entre más temprano instauramos el tratamiento es mejor. Y los tratamientos son a base de inyecciones que nos ayudan a disminuir la permeabilidad de los vasos y que nos van a ayudar a sacar ese líquido de ahí de la retina. Cuando disminuimos el líquido, el paciente mejora su visión. El asunto es que como no estamos destapando la vena, si quitas el líquido, pero no has destapado la vena o no se ha destapado la vena o no se han formado venas colaterales para poder desfogar toda esa sangre, entonces se va a volver a llenar de líquido. Es por eso que los pacientes requieren tratamientos que van hasta promedio 8 inyecciones mensuales. 8 inyecciones mensuales, perdón. 8 inyecciones en un año, no mensuales. Con intervalos mensuales al inicio, me llega un paciente con un edema establecido, de inicio vamos 3 inyecciones, con intervalo mensual y después de eso vamos dando de acuerdo a cómo se va comportando. Hay pacientes que pasan un mes, mes y medio, 2 meses y empieza a llenarse de líquido, volvemos a inyectar. A partir de la primera tratamiento, entonces vamos viendo de acuerdo a la necesidad del paciente. Si podemos ver la siguiente imagen, vamos a ver cómo hay cambios en la mácula después de inyecciones con estos medicamentos. En la parte superior tenemos 2 imágenes y en la parte inferior podemos ver cómo respondió, cómo cambia el perfil de la retina, de la mácula, después de una aplicación, con una sola inyección, ¿no? En la imagen superior del lado derecho podemos ver mucho líquido acumulado en la retina y después de la inyección, que es la imagen que está marcada con la letra D, podemos ver cómo sí existe todavía líquido residual, pero ya se asemeja un poquito más al perfil de una retina normal. En las siguientes imágenes, la E y la G, podemos ver otros casos. En el lado E tenemos un desprendimiento, incluso la retina neurosensorial está separada, tiene líquido, y al lado derecho tenemos un poquito de líquido acumulado, y en la letra G tenemos también un desprendimiento neurosensorial y tenemos también esos quistes. Le llamamos edema macular quístico o cistoideo por la imagen de esos quistes que hay en la retina. Y después ahí dice preinyección y en la parte de abajo dice ya después del tratamiento. Cómo vemos cómo disminuye. Pero, como les digo, requieren por lo menos 8 inyecciones o en promedio 8 inyecciones en el primer año. Después del primer año se logra estabilizar la mayoría de las veces y ya requieren menos inyecciones, pero requiere un seguimiento todavía por el médico porque hablábamos de unas presentaciones isquémicas. Isquémicas es que no tiene suficiente aporte de oxígeno. Si la sangre no está circulando en la forma adecuada, entonces hay partes de la retina que se quedan sin oxígeno. Esas partes de la retina sin oxígeno, generan la liberación en el ojo de una sustancia que manda señales de auxilio y entonces lo que se hace, se forman nuevos vasos sanguíneos dentro de la retina, que son vasos de mala calidad y que se rompen muy fácilmente y generan sangrados, o pueden llegar a formarse vasos en la parte del ojo donde hay un drenaje del líquido que se forma en el ojo y nos genera algo que se llama glaucoma neovascular. Entonces, estas oclusiones venosas, una de las complicaciones más frecuentes es el glaucoma neovascular. Un paciente que presenta en forma súbita una elevación de la presión intraocular, un ojo doloroso y que sin el tratamiento adecuado nos lleva a la ceguera permanente, ¿no? Entonces, el seguimiento en las oclusiones venosas es largo, es prolongado, va más allá de un año, año y medio, 2 años en promedio, para poder nosotros estar viendo que no se acumule líquido, estarlo manejando con los medicamentos y para evitar las complicaciones que puede llegar a ser ese glaucoma neovascular. Algunos lo llaman el glaucoma de los 100 días o de los 3 meses. Se presenta después de una oclusión venosa, a los 100 días o a los 3 meses empiezan con un glaucoma neovascular cuando no ha sido tratado en forma adecuada por el oftalmólogo. ¿Puede un paciente con una enfermedad inflamatoria secundaria por enfermedades autoinmunes provocar una oclusión en una vena de la retina? Sí, usualmente las oclusiones como de las que estamos hablando se presentan en personas que están arriba de 60 años, que son los que ya vivieron mucho tiempo con presión arterial, pero las oclusiones venosas en personas jóvenes, la mayoría de las veces no son secundarias a hipertensión, o muy rara vez, sí hay hipertensión en jóvenes, pero la mayoría de las veces son secundarias a otro tipo de enfermedades que pueden ser enfermedades autoinmunes o vasculitis, que es inflamación de los vasos sanguíneos, que puede ser a nivel sistémico o focalizados en la retina, puede ser por enfermedades como mencionábamos donde hay aumento de
de la viscosidad en la sangre. Es por eso que cuando tú tienes también un paciente con una oclusión venosa o una oclusión arterial, tú das un tratamiento, a muchos les han dado el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, que la mayoría de la gente lo conoce, porque es un antiagregante plaquetario, ayuda a evitar que se formen esos trombos que ocluyen, ¿no? Entonces, pero definitivamente no son las únicas causas, pero sí son las causas más frecuentes, las que ya mencioné: la hipertensión, la diabetes mellitus, las dislipidemias. Hay pacientes que tienen glaucoma también. El glaucoma crónico de ángulo abierto predispone también a los pacientes a tener oclusiones vasculares. Pero sí, efectivamente, no son la única causa, como usted mencionaba, las enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias pueden generar también inflamación de los vasos, la vasculitis, pueden generar oclusiones venosas. Doctor, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía en pacientes que tienen oclusiones vasculares? Bien, esa es una buena pregunta. La mayoría de la gente piensa que la cirugía es algo que puede solucionar cosas que no se solucionan con medicamentos o ya inyecciones, no se pudo, entonces opéreme y con eso vamos a recuperar. No siempre es posible, y estas son de las enfermedades donde una cirugía en realidad no tiene una indicación de primera ni de segunda elección. La única indicación para una cirugía sería, digamos, en un paciente que desarrolló una hemorragia en el vitrio por la formación de esos vasos sanguíneos, por la isquemia, por la falta de aporte de oxígeno. Entonces se genera una hemorragia en el vitrio, que es básicamente lo que sucede muchas veces en los pacientes diabéticos. Entonces tenemos que entrar a quitar la sangre que está acumulada en el vitrio, con una cirugía que se llama vitrectomía. Otra indicación también sería en un edema macular, en la inflamación de la mácula, donde tenemos una membrana epirretiniana. Bueno, eso es una cuestión ya bastante técnica, pero donde tenemos algo que tracciona la retina, que no permite que con las inyecciones vuelva a la retina a su lugar, sino que hay una tracción. Entonces tenemos que llegar y quitar esa tracción también mediante una vitrectomía. Pero en realidad no va a ser que vamos a ir a destapar la arteria, no vamos a destapar la vena, ¿no? Eso es tratar de ciertas complicaciones que se pueden presentar en un paciente con oclusiones vasculares, básicamente venosas en este caso. Como le digo, la hemorragia y la tracción sobre la mácula serían, porque no va a permitir que el edema disminuya mientras no quites la tracción que tienes en la mácula. Nos tenemos que ir nuevamente, enseguida volvemos con el doctor Banny Corrales, retinólogo, para seguir hablando acerca de este importante tema. Sus consultas, sus comentarios son bienvenidos a través del 9230 y... Respecto a la prevención, ya usted conoció acerca de la patología, probables indicaciones de cirugía, o más bien que no las hay, como el doctor explicó. Se tiene que valorar al paciente y todo lo relacionado con respecto a oclusiones de los vasos en la retina. Ahora él nos va a comentar qué se puede hacer para hacer medicina preventiva y evitar llegar, nadie quiere estar sin visión. Realmente todos queremos estar sanos, sentirnos, vernos bien, pero realmente lo que sembramos es lo que cosechamos, doctor. Sí, creo que esta es la parte más importante el segmento más importante de la plática de esta noche, es hacer énfasis en los cuidados que ustedes deben de tener, como bien mencionaba la doctora, para evitar llegar a tener estas complicaciones y otras que son como consecuencia de estas enfermedades, las causantes, ¿no? Necesitamos crear la cultura de no consultar nada más cuando nos sentimos mal. Tenemos que prevenir, tenemos que ser proactivos, porque sale mucho más barato prevenir o ir a una consulta para saber en realidad cómo está su situación de salud, que ya tratar las complicaciones de una enfermedad. La hipertensión, la diabetes mellitus y los problemas con colesterol, las grasas, son cuestiones que se pueden mejorar con cambios en el estilo de vida. O sea, usted tiene en sus manos está básicamente un porcentaje importante del control de esas enfermedades. No es nada más el de estar tomando medicamentos, el de estar tomando pastillas. Si usted se da cuenta, estas enfermedades usted las puede modificar con cambios en el estilo de vida. Alimentarse bien, hacer ejercicio,
ir con su médico para que le diga en realidad cómo está, tomarse, monitorizar su presión arterial en la casa. Todo paciente hipertenso debería estarse monitorizando su presión, hacer los cambios en su estilo de vida que nos puedan llevar a tener mejor calidad de vida, porque son enfermedades que usted no las va a curar. La hipertensión, la diabetes no se curan, pero si aprendemos a vivir con ella y si nosotros controlamos la enfermedad y no dejamos que la enfermedad nos controle a nosotros, podemos llegar a tener una buena calidad de vida, no solamente tener más años, sino con mejor calidad de vida, aún viviendo con estas enfermedades. Y con estas palabras de reflexión nos tenemos que ir nuevamente y ya regresamos con más a cerrar Avances en Salud, a decirles quién es el ganador del glucómetro cortesía de Médico y también para preguntarles algunos datos al doctor Bani Corrales. Ya volvemos. Hemos llegado al final de Avances en Salud. Como siempre, le agradecemos por su fiel sintonía, pero también al doctor Bani Corrales, oftalmólogo, subespecialista en retinología o retinólogo. Doctor, sus palabras finales, que ya sabemos que ya las compartió con los televidentes, ¿dónde lo pueden contactar? Claro que sí, gracias doctora. En la clínica CEDOA, estamos ubicados en la Torre Alianza, en el segundo nivel. Esto es en el Boulevard San Juan Bosco. Ahí estamos en Centro Docente de Oftalmología Alianza, y el número de teléfono, por si alguno de ustedes necesita tenerlo para alguna consulta, es el 2271-0120. CEDOA, el 2271-0120 es el número de teléfono y ahí estamos para servirles. Gracias, doctor, un excelente retinólogo. Sin duda, algunos de ustedes lo han podido escuchar, le ha podido explicar también de la manera más práctica un tema muy complejo, pero gracias a Dios hemos obtenido excelentes resultados y esperemos que usted haya tomado conciencia y realmente busque asistencia médica. Bendiciones y les invitamos a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.